vamos a orar, que el Señor nos dirija entonces en el mensaje de esta mañana. Amado Señor, queremos acudir a ti nuevamente para poder pedirte que en estos momentos tú nos dirijas también en este estudio que queremos compartir. Seas tú quien nos enseñe, Señor, sobre tu propia persona en este atributo más que hoy vamos a compartir. Y que podamos conocerte y amarte más al saber quién eres. Pedimos que con tu Espíritu nos guíes, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el atributo que hoy nos toca tratar es acerca de la veracidad y la fidelidad de Dios. Y creo que esta realidad sobre la persona de nuestro Dios es muy significativo para nosotros, especialmente en estos días en que los políticos nos están generando mucha incertidumbre. Como recordaremos, hace semanas escuchamos a los dos últimos candidatos hacer pues múltiples ofrecimientos con el afán de ganar electores, pero poca credibilidad había en la población, ¿no? Y lamentablemente hoy pues están en una pugna judicial y no sabemos quién tiene la razón, quién nos dice la verdad. Esto es, por un lado, triste y también vergonzoso, creo, a nivel internacional especialmente. Y para nosotros, los peruanos, tal vez es algo desilusionante de parte de nuestros candidatos. Bueno, eso es triste. Pero a diferencia de ellos, hoy veremos que nosotros tenemos a un Dios cuya cualidad, cuya característica o atributo es el ser veraz y fiel a todo lo que dice y a todo lo que ofrece. Y nosotros en Él sí podemos confiar, porque Él sí hace todo lo que ha ofrecido. Por eso el mensaje que en esta mañana quiero compartir lo he titulado La verdad lo puedes encontrar solo en Dios. La verdad lo puedes encontrar solo en Dios. Y quiero iniciar dando una definición de este atributo. Todos los teólogos incluyen en su definición tres aspectos sobre este atributo. Y voy a leer cómo define uno de los teólogos. Wayne Grudem dice que la veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de la verdad. Como vemos, primero, él dice que Dios mismo en su persona es verdadero. Y luego menciona que su conocimiento y su palabra es verdad. Es decir, la palabra que Él nos ha comunicado en la Biblia es la verdad. Y en tercer lugar, dice que esta verdad que nos ha comunicado en su palabra es norma suprema de la verdad, es decir, que Él cumple lo que Él nos ha comunicado en su palabra, la Biblia. Él es fiel a su palabra, por eso uno de los conocidos predicadores, Paul Washer, que también escribe sobre los atributos de Dios, cuando habla sobre la veracidad, él simplemente lo define en tres palabras. Él dice que Dios es verdadero, veraz y fiel. Entonces, en función de estos tres aspectos, voy a desarrollar los puntos de este mensaje. La verdad lo puedes encontrar solo en Dios. Primero, entonces, reconociéndolo como el único Dios verdadero. Esto es lo que primero se resalta en la definición, que la veracidad de Dios, en primer lugar, se refiere a que Él, y solo Él, es el único Dios verdadero. Y esto es lo que lo declaró el mismo Señor Jesucristo. Recordemos allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 3, muy conocido, y lo hemos ido mencionando, creo, ya en los atributos. Dijo el Señor Jesucristo en su oración al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien tú has enviado. Eso es lo que declaró Cristo mismo. Ahora, para que podamos entender, o primero, lo que debemos entender para reconocer a Dios como el único verdadero, es importante notar que la Biblia, cuando habla de Dios como verdadero, siempre lo hace contrastándolo con los ídolos y los dioses falsos. Eso es lo que debemos fijarnos en primer lugar. Y aquí quiero citar un texto en el Antiguo Testamento, Jeremías el capítulo 10, los versículos 10 y 11. Bueno, este capítulo de Jeremías 10, todos estos primeros versículos contrastan al Dios verdadero con los ídolos y los dioses falsos de ese tiempo. Pero el versículo 10 y 11, esto es lo que dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Entonces vemos, hermanos, que cuando la Biblia habla de Dios como verdadero, hace ver que es muy distinto y superior a los ídolos y dioses falsos que son hechos por las manos de los hombres y son producto de la imaginación corrupta de los seres humanos. En cambio, Dios, según la Biblia, es genuino, es auténtico y es real. No es producto de la imaginación, no es un invento, ni siquiera es una imitación. Por eso él no puede ser fabricado, como si lo son los dioses falsos, los ídolos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que debemos entender es que la Biblia también declara que la mente y el corazón de toda persona que no acepta al Dios verdadero de la Biblia está cautivada y esclavizada por la idolatría a los dioses falsos. Y por supuesto, el propósito de Dios, del Dios verdadero de la Biblia, siempre ha sido rescatarlos de ese tipo de idolatría. Esto lo leemos claramente en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice el apóstol Pablo, hablando de los creyentes de Tesalónica: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Muy claramente acá nos dice Pablo que las personas de ese entonces estaban esclavizados a los dioses falsos, a los ídolos, pero al escuchar el evangelio de Cristo se convirtieron al Dios verdadero. Por tanto, la conversión y el rescate que Dios hace de las personas que están esclavizados a los ídolos, lo hace a través del evangelio de su Hijo Jesucristo. Y esto lo esclarece tal vez más otro versículo o otros dos versículos en 1 Juan 5:20 y 21, que dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Contrasta nuevamente al Dios verdadero, que en este caso es Jesucristo, o dice que es Jesucristo, con los ídolos falsos, a los cuales están esclavizados los que no reconocen al Dios de la Biblia. Por tanto, hermanos y amigos, si deseas ser libre de la idolatría y tener a Dios como el único Dios verdadero, lo que debemos hacer es aceptar el evangelio de Jesucristo, aceptar a Jesucristo como ese Dios hecho hombre que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos ha rescatado en consecuencia de ese sistema idolátrico de este mundo. Y algo más que tenemos que observar, según la Biblia, es que
Nosotros los cristianos, aun cuando ya hemos sido rescatados de la idolatría y hemos conocido a Dios como el único verdadero, nuestro corazón todavía corre el peligro de ser cautivados y engañados por ese sistema idólatra del mundo. Podemos nosotros los creyentes todavía abandonar al Dios verdadero. En el capítulo 5, verso 21 de 1 Juan, el apóstol advierte con súplica y dice: hijitos, guardaos de los ídolos. A los cristianos se dirige acá, a nosotros. Es muy importante entonces, hermanos, nosotros, los creyentes, estar alerta, porque los ídolos siguen siendo una amenaza para nosotros los cristianos. Y en ese sentido, nosotros debemos recordar pues que la idolatría toma muchas formas en la actualidad. No solo son imágenes palpables de algo o de alguien que pueden estar ahí colgadas en nuestras paredes. No, la idolatría es, según la Biblia, dar preferencia a cualquier persona o cosa y ponerlo por encima de Dios en nuestra vida. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos preferir tal vez a los placeres de este mundo en lugar de que a Dios, o lo podemos poner por encima de Dios. Incluso cosas buenas puede estar por encima de Dios. Por ejemplo, el trabajo puede ser un ídolo o un Dios para alguien, porque lo pone por encima de Dios. Los estudios en los jóvenes, las aficiones, ¿no? Como deportes, pasatiempos. A veces esas cosas lo podemos poner en nuestras vidas por encima de Dios y se convierten en ídolos. Nuestra familia misma, a veces podemos tener la tentación de ponerlo por encima de Dios y se convierte en un ídolo también. E incluso, hermanos, nosotros como creyentes, nuestro ministerio, los líderes, podemos ponerlo por encima de Dios mismo, de nuestra comunión con Dios mismo, y puede convertirse en un ídolo también, darle más énfasis, más corazón al servicio que al mismo Dios a quien servimos. Todos estos son tal vez algunos ejemplos de los ídolos comunes que los creyentes podemos tener, y con ello podemos estar negando la veracidad del Dios de la Biblia. Entonces, lo que quisiera es invitarles a que hagamos un autoexamen de cómo está nuestra condición. Y quisiera acá hacer algunas preguntas, hermanos, para reflexionar sobre nuestra vida. Examínate al responder estas preguntas. ¿Qué cosa o persona es más importante para ti? ¿A qué lo dedicas más esfuerzo y pasión? ¿Es a Dios o es a alguna cosa o alguna persona? La otra pregunta sería, ¿qué o quién domina tus pensamientos? ¿Qué cosas o personas te traen mayor alegría y contentamiento a tu vida? ¿Es Dios? ¿Es su palabra? ¿Es pasar tiempo en oración con Él? Acá otras preguntas más. ¿Piensas más en dar gloria a Dios? ¿En honrarle? ¿En hacer su voluntad? ¿O piensas más en ti mismo? ¿En todo lo que haces? ¿En tus posesiones? ¿En tu familia? ¿En tus cosas? Hermanos, obedecer su palabra debe ser nuestra prioridad. Pero a veces a algunos no nos interesa mucho, no pensamos mucho en obedecer o ver si estamos obedeciendo o no la palabra de Dios. Nuestras responsabilidades con Dios a veces lo dejamos para cuando haya tiempo. Si hay tiempo, estas cosas que me he comprometido con Dios. Entonces es bueno reflexionar sobre nuestra realidad frente al Dios vivo y verdadero. Creo que, hermanos, si nos hacemos un autoexamen sincero, todos vamos a encontrar que somos culpables de alguna forma de idolatría todavía en nuestras vidas.
Por tanto, necesitamos tal vez arrepentirnos buscando gracia en Dios y volver a concentrar nuevamente nuestro corazón en ese único Dios verdadero de la Biblia. La verdad lo puedes encontrar solo en Dios, reconociéndolo a Él como el único Dios verdadero. Ahora, en segundo lugar, la verdad lo puedes encontrar solo en Dios, aceptando la verdad que viene de Él. Esto es lo segundo que se considera en la definición. Que la veracidad de Dios se refiere a que todo su conocimiento y en consecuencia su palabra son verdad. Es decir, como vimos al estudiar la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios es perfecto y completo y por eso Él nunca puede mentir. Él nunca se equivoca. Por ser santo y justo, Él no puede mentir. Él es veraz. Todo lo que dice, Él siempre dice la verdad. Y según la Biblia, Él nos ha revelado su verdad de tres maneras o por tres medios. Y quiero hablar brevemente en este punto de esos tres medios por los cuales Él nos ha revelado su verdad. El primero es a través de la Biblia. Son conocidas estas, pero vamos a recordarlos. A través de la Biblia, Dios nos ha revelado toda su verdad, toda esa verdad que nosotros necesitamos saber. Y aquí quiero leer algunos versículos en el Salmo 119. Este salmo, que es el capítulo más grande de toda la Biblia, tiene más o menos unos 100 y tantos versículos, creo. Pero lo interesante del Salmo 119 es que cada versículo habla alguna característica de la palabra de Dios. Y también habla acerca de su verdad. Por ejemplo, el verso 142 dice lo siguiente: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tu ley es la verdad. Tal vez acá podríamos decir que cuando habla de la ley se limita a los 10 mandamientos que Dios dio por medio de Moisés a Israel, pero está declarando que su ley es la verdad. Luego más adelante en el verso 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos. Acá se amplía un poco más y tal vez alcanza ya a los más de 600 mandatos que Dios dio a Israel por medio de Moisés. Todos tus mandamientos son verdad. Pero el verso 160 dice algo más todavía. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Este verso incluye ya a toda la Biblia, a toda la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, hermanos y amigos, si nosotros deseamos conocer la verdad de Dios, debemos acudir a la Biblia. Allí Él nos comunica todo su verdad, todo lo que nosotros necesitamos conocer. Y como sabemos ya al leer la Biblia, ella trata muchos temas de interés y muchos temas importantes. La Biblia contesta, por si acaso, a esas preguntas que hacen los filósofos, ¿no? Esas preguntas de suma importancia para nosotros. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La Biblia lo responde. La Biblia habla sobre la creación de nosotros los seres humanos, la creación del universo. La Biblia habla incluso sobre el porqué de la maldad, el porqué de la rebeldía y cómo enfrentarla también. La Biblia habla de temas como la familia, como la sociedad, la nación, incluso la justicia. Incluso sobre política habla la Biblia. Sobre salud habla la Biblia. Y sobre este tema muy importante, sobre religión habla la Biblia. A veces nos preguntan, ¿cuál es la verdadera religión? Pues Dios nos ha revelado cuál es la verdadera religión en la Biblia, que es la verdad, la palabra de verdad.
Entonces creo que los científicos, filósofos, psicólogos, astrónomos y cada rama de la ciencia haría bien en empezar sus investigaciones en la Biblia. Si lo hacen, seguramente encaminarían bien sus estudios y llegarían a conclusiones más acertadas. Pero tristemente no lo hacen por su orgullo, ¿no? Pero nosotros los cristianos tenemos que sustentar toda nuestra vida en la verdad de la Biblia. Nosotros debemos hacerlo. La Biblia debe ser el manual para nuestra vida de nosotros los cristianos. Y debemos recordar ese texto muy precioso del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, muy conocida para nosotros. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Habla, si es inspirada por Dios, por el Dios verdadero, entonces toda la palabra es la verdad. Y dice allí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, hermanos, cada cosa en nuestra vida, nosotros debemos sujetarla a la palabra de Dios. Como alguien dijo, debemos pasarla por el colador de la Biblia. Lo que ella apoya en cualquier área o tema, nosotros lo aceptamos, lo hacemos, lo promovemos y lo defendemos incluso. Pero si la Biblia lo prohíbe y lo niega, nosotros hemos de rechazarlo y abandonarlo también. Entonces le pregunto, hermano, ¿es la Biblia el manual de tu vida? Jesús en su oración en el capítulo 17 de Juan oró a su Padre y le dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él mismo declaró que su palabra, la Biblia, era la verdad de Dios. Y que esa verdad, que es la palabra de Dios, es la que nos va a santificar, va a purificar nuestras vidas. Bien, entonces debemos hacer de la Biblia nuestro manual de vida, nosotros los creyentes. El segundo medio por el cual Dios nos revela su verdad es a través de Jesucristo. Dicen en Juan 1:14, textos conocidos, voy a dar lectura aquí. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la verdad. Y el verso 17 más adelante dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y todos conocemos Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad misma en persona. Se dice que la Biblia es la palabra o la verdad escrita. Y el tema central de la Biblia es Jesucristo. Entonces Jesús es la palabra o el verbo o la verdad viva en persona. Por tanto, nosotros también, si deseamos conocer la verdad, debemos ir personalmente a Cristo y conocerlo a Él en persona también. Y esto consiste, pues, en aceptar que Jesús fue Dios mismo quien dejó su trono, se hizo hombre y en esta tierra murió en la cruz tomando nuestro lugar para pagar por todos nuestros pecados. Y toda la verdad entonces sobre Jesús se resume en esta corta frase, que Jesús es Dios y Salvador, tal como lo declaró Tomás. Jesús es mi Dios y mi Salvador. Eso es la verdad sobre Cristo.
Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros ¿es Jesús tu Dios y tu Salvador? Eso es la verdad que Dios ha comunicado por medio de Jesucristo. Y el tercer medio por el cual Dios ha comunicado su verdad y sigue comunicando hasta hoy es a través del Espíritu Santo. Jesús es quien dio claridad sobre esto. Juan 16:3 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, como sabemos, es la tercera persona de la Trinidad. Y este versículo deja claro que una de las labores del Espíritu Santo es ayudarnos a nosotros a entender la verdad de Dios que está revelada en la Biblia y cuyo tema central de la Biblia es la persona de Jesucristo. Por tanto, hermanos y amigos, cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia para leerla o escuchamos una enseñanza sobre la Biblia, debemos dejar o pedir o estar listos para que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a comprender la verdad de Dios que nos ha revelado en la Biblia. El Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro de la verdad. Aunque Él es el maestro de la verdad, pero nos toca a nosotros, a cada persona, permitirle que Él nos instruya. Y eso pues consiste en que nosotros sensibilicemos nuestro corazón, le abramos nuestro corazón para que Él nos hable. Y para ello necesitamos ser humildes, dejarnos enseñar, dejar el orgullo, porque Él no habla a un corazón orgulloso, a un corazón duro. Entonces, la invitación acá sería: deja que el Espíritu sea tu maestro de la verdad. Pídele que Él te instruya cuando lees la Biblia. No orgullosamente, con tu propio criterio o conocimiento, quieras entender la Biblia, sino permite que el Espíritu Santo, Él te guíe a toda la verdad. Y a nosotros los cristianos, no solamente nos guía y nos enseña la verdad de Dios, sino que también Él nos dirige a aplicar la verdad de Dios a nuestras propias vidas. Porque Él mora en nuestros corazones. Entonces, Él nos ayuda y nos guía a vivir la verdad que hemos aprendido. Entonces, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y guía en la verdad. Bien, estos son entonces los tres medios por los cuales Dios nos comunica su verdad. Según la Biblia, para determinar la veracidad sobre una acusación a alguien, debe hacerse por medio de 2 o 3 testigos, dice, desde el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Bien, nosotros acá tenemos 3 testigos de la verdad de Dios, sustentada pues por 3 testigos muy, muy confiables. Por las Escrituras, por Jesucristo mismo, que es la palabra viva, y por medio de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Creo que esto no nos puede hacer dudar. Que 3 hablen de la verdad, eso ya es 100% seguro, 100% verdad. Entonces, la verdad lo puedes encontrar solo en Dios. Y en tercer lugar, queremos ver que la verdad lo podemos encontrar solo en Dios, confiando que Él es fiel a su verdad. Esto es lo tercero en la definición, que la veracidad de Dios se refiere a que Él es fiel a su palabra. Es decir, que Él ha cumplido en el pasado, está cumpliéndolo hoy y lo cumplirá en el futuro, todo lo que ofrece, y va a obrar según lo que Él ha dicho, porque Dios es un Dios fiel. Y el texto base tal vez para este punto
lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 9, el verso 7. Es Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Dios dice a su pueblo de Israel: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bien, acá Dios mismo, por medio de Moisés, le dice a su pueblo, les declara simplemente que Él es un Dios fiel. Pero luego, Él dice, o Él les demuestra su fidelidad. Y la fidelidad de Dios aquí queda probada en que Él ha hecho pactos y promesas a su pueblo. Y esos pactos y promesas Él los ha cumplido tal cual Él lo ha dicho. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé de no enviar un diluvio universal. Y Él lo ha cumplido. Nunca más la tierra se ha inundado con un diluvio. Otro ejemplo podemos tener el pacto de Dios con Abraham. Él le prometió darle una descendencia numerosa y a esa descendencia darle un territorio en Palestina. Dios ha cumplido esa promesa a Abraham. Y así hay otros pactos que Dios ha ido cumpliendo y otros está en ese proceso de cumplirlos y los cumplirá otros en el futuro. Hablamos incluso del nuevo pacto que está en parte cumplida y en proceso de ser cumplido. Entonces Dios es fiel y eso está demostrado por los pactos que ha ido Él cumpliendo. Y por otro lado, también la fidelidad de Dios queda demostrada por los cientos de profecías que Él ha anunciado en su palabra y que los ha cumplido tal cual Él lo ha dicho con tanta exactitud. Y hay otras profecías que Él, por supuesto, los va a cumplir. Las profecías que se han cumplido especialmente son con el nacimiento de Cristo Jesús, ¿no? El nacimiento, su padecimiento, su resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Por eso, en el Antiguo Testamento, en Isaías, el capítulo 40, verso 8, hablando de su palabra, Dios le dice a su pueblo: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y Cristo Jesús en el Sermón del Monte, hablando de la palabra de Dios, dijo: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en otro momento, en Marcos también dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dios ha prometido ser fiel, es fiel, ha prometido cumplir su palabra, lo ha cumplido, lo sigue cumpliendo y lo va a cumplir todo, hasta el final. Entonces, hermanos, entendiendo todo esto, nos toca a nosotros vivir bajo la luz de la absoluta fidelidad divina. ¿Y cómo nosotros podemos entonces vivir bajo la fidelidad de Dios? Creo que entregando nuestra vida por completo a Él. Él tiene muy buenos planes y fructíferos para cada uno de nosotros. Él ha prometido cuidarnos y conducirnos a un buen destino, a un destino seguro. Él nos ha prometido el cielo y Él lo va a cumplir. Entonces debemos entregarnos por completo, con fe a Él. Debemos nosotros los creyentes consagrar completamente nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, nuestras posesiones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, todo, dedicarlo al Señor y a su servicio.
Debemos consagrarnos, hermanos, a caminar en santidad y justicia, obedeciendo su palabra. Él ha prometido galardonar o premiar a todos los que le temen y obedecen, y Él lo va a cumplir. Él no es deudor de nadie, dice también la palabra. Hasta un vaso que le hayamos dado a uno de sus siervos, Él lo va a corresponder, dijo Jesucristo. Y en función de esa fidelidad, nosotros debemos con confianza consagrarnos a Él. Vayamos a Dios en oración, hermanos, con toda confianza a pedir por nuestras necesidades, sabiendo que Él sí va a responder según sus promesas. Claro, no según nuestros caprichos tampoco, según lo que Él ha declarado en su palabra, la Biblia, según Cristo nos ha prometido, según el Espíritu Santo ha inspirado su palabra. Y Él siempre va a tener cosas buenas para sus hijos, cosas que nos van a hacer daño, Él los va a tener lejos de nosotros. Él no nos va a dar una piedra en lugar de pan, dijo Jesucristo, ni serpientes ni escorpiones en lugar de pescado. Él nos va a dar siempre lo mejor. Confiemos, por tanto, en Dios. Ven y búscale a Dios, amigo. Quisiera leer el Salmo 37, 3 a 5, un salmo conocido, pero creo que es muy oportuno en este punto. El salmista dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Esta es la invitación a todos nosotros, a buscar a Dios, a entregarnos a Él con toda nuestra confianza. Y Él va a determinar todo el bien para nuestras vidas. Él es fiel. La verdad lo puedes encontrar solo en Dios, reconociendo que Él es fiel. Bien, para concluir, se dice que nuestro país está en crisis política, ¿no? Y eso se ha demostrado, pues, en la muy baja votación que todos los candidatos obtuvieron en primera vuelta. ¿Y por qué motivo? Pues tuvieron nuestros candidatos muy baja votación. Eso es porque ellos, la población no confiaba en ellos. ¿Y por qué no confiaba en ellos? Porque cada uno de los candidatos creo que han fallado ya a la población. Y la población no podía confiar casi en ninguno de ellos. Y eso es la realidad en este mundo, entre nosotros los seres humanos. No podemos ser confiables, no tenemos la verdad. Entre seres humanos, entre instituciones incluso. Pero en esta mañana hemos visto que tenemos a nuestro Dios. Él ha demostrado ser fiel en todo lo que dice y Él nunca nos va a fallar. Eso es lo que quisiera recordarte y que lleves en tu corazón, hermano. La verdad lo puedes encontrar solo en Dios, reconociéndolo como el único Dios verdadero de tu vida, aceptando que su palabra es la verdad y confiando que Él es fiel a esa verdad, nunca nos va a fallar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias porque tú eres el único Dios verdadero y nosotros te hemos conocido. Gracias porque tu verdad la tenemos con nosotros, tu palabra. Hemos conocido a Jesucristo y tu Espíritu nos está instruyendo cada día por medio de tu palabra. Y gracias porque sabemos que todo lo que nos dices lo vas a cumplir. Un día vamos a ver cumplidas todas tus promesas y pactos que has hecho con nosotros los seres humanos. Y por eso te alabamos. En tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.